Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a estar hablando sobre los juicios de Dios. Vamos a estar haciendo 3 videos con 3 reflexiones sobre el juicio de Dios. Vamos a estar hablando sobre los días de Noé, sobre Sodoma y Gomorra y sobre lo actual, sobre la pandemia actual. Pero lo vamos a meter de lleno en este video en los días de Noé. Vamos a hablar sobre los días de Noé y vamos a ir rápidamente a la Santa Escritura, a la Biblia, a la Palabra de Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Nos dice la Palabra de Dios: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Acá vemos que en esos momentos los pensamientos de los hombres era de continuo hacer el mal. Y dice que a Jehová le dolió en su corazón la maldad que había en la tierra, que había en los hombres. Pero como en estos tiempos hay siervos de Dios, personas consagradas a Dios, que nos esforzamos día a día para poder cumplir con su palabra, para poder agradarle al Señor, también en esos momentos había un varón justo delante de Dios, y ese varón era Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 8, nos dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé era agradable delante de Dios, era un hombre justo delante de Dios, y el Señor avisó, el Señor le dijo a Noé lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder, lo que iba a pasar a causa de la maldad de la gente, el juicio que el Señor iba a mandar a la tierra. Y el Señor le dijo a Noé en Génesis 6, capítulo 13, pues Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Acá vemos un Dios que muestra su ira, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama. En Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es un Dios que disciplina, un Dios de orden, un Dios que también es fuego consumidor. Porque muchos predican el Dios de amor, el Dios que perdona todos los pecados, pero muy pocos predican el Dios fuego consumidor, el Dios que manda juicio a aquella nación, a aquel pueblo que no cumple con su palabra, aquel pueblo que está lleno de violencia, de pensamientos malos, como los días de Noé. Y el Señor le dice a Noé en Génesis 6:14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. El Señor le está dando instrucciones exactas de cómo hacer el arca para que pueda resistir el diluvio, el juicio. Le está dando instrucciones precisas, como le decía, y el Señor le dice de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí nos estaba hablando de que tenía 3 pisos el arca. El arca tenía 3 pisos, y llevándolo a los codos, que en ese momento se medía por codos,
Aproximadamente el arca medía 144 metros de largo, 24 de ancho y 14 de alto. Era algo histórico, algo impensado, que una persona en esos tiempos pudiera formar semejante obra de arte. En aquellos tiempos no llovía. Era una locura pensar que llovería, y más aún que llovería por tantos días, 40 días y 40 noches. Y de esa forma Noé la armó, porque Noé obedeció a Dios las cosas que Dios le dijo, porque la obediencia es muy importante, hermano, y Noé obedeció todo lo que el Señor estrictamente le dijo que tenía que hacer en el arca. Y como Dios le agrada, Dios se goza en aquellos que obedecen la palabra, en aquellos justos delante de Él. El Señor decidió que entrara Él y su familia. En el libro de Hechos, Pablo decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá se cumple la palabra de Dios, hermano. Noé fue salvo él y su casa, porque creyó, porque fue obediente, porque fue temeroso de Dios. Y como le decías, el Señor siempre cumple con su palabra, hermanos. Y en Génesis 7, versículo 1, lo podemos confirmar. Dice la palabra de Dios: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esa generación Noé era el único justo que había delante de Dios. ¿Por qué fue salvo su casa? Porque la palabra de Dios se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso no te deprimas si tus seres queridos no llegan a los caminos de Dios. Seguí orando, seguí confiando. Las promesas de Dios se cumplen a su tiempo, a su medida, pero las promesas de Dios se cumplen. Seguí clamando, seguí creyendo que esa familiar, que ese persona que amás, que querés, va a llegar a los caminos de Dios. Todo tiene su tiempo y su hora, dice la palabra en Eclesiastés. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 7, versículo 4: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Algo, como le decía, impensado, insólito. Muchos en esos momentos se habrán reído, lo habrán tratado de loco a Noé. Imagínense, no llovía y este hombre le decía que iba a llover 40 días y 40 noches. Como muchas veces nosotros hoy pasamos por locos cuando predicamos de un Cristo que viene pronto a buscar a su iglesia, y muchos se nos ríen, nos cuestionan, se nos burlan, pero en aquellos tiempos llovió, y está comprobado científicamente que llovió, y está comprobado científicamente que el arca hoy por hoy se encuentra en el monte Ararat, en Turquía, comprobado por científicos, personas que no son cristianas, pero aún así confirmaron que fue real, que el diluvio fue tal y que en un tiempo la tierra estuvo bajo el agua. El Señor cumple su palabra y en estos tiempos el Señor está hablando. Lo que está pasando es un juicio de Dios y debemos tomar conciencia de lo que está pasando. En aquellos días solo un justo creyó en el Señor, le fue fiel, le obedeció tal cual el Señor le dijo, y el resto se burló, cuestionó. Y el Señor destruyó toda la tierra. Pero también en aquellos tiempos fue también salvo los animales, las especies. Dijo el Señor en Génesis 7:3: también las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. En el versículo 7
capítulo 2 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Acá vemos que el Señor mandó que de todo animal tome macho y hembra, la única forma que se puede engendrar. La única forma, macho y hembra, es la única forma. Y el Señor en este momento le dijo a Noé que tomara un animal, una especie, macho y hembra, así como dice que los creó Adán y Eva, macho y hembra los creó, así el Señor también le dijo a Noé en aquellos días. Y llovió 40 días y 40 noches, hermanos, a causa de la violencia de la gente, a causa de los pensamientos malos, a causa de falta de arrepentimiento, a causa de falta de humillación. Pasó, llovió 40 días y 40 noches y fue salvo Noé, las especies, los animales y su familia. Quería darles gracias por escuchar las reflexiones, por sumarse a este canal cristiano, 100% cristiano. Nos basamos estrictamente en lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito, amigo, amiga, que te suscribas, que le des like si te gustó, que nos dejes tu comentario de aquellas reflexiones que te gustaría que hagamos y que le des a la campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de este canal. Que Dios bendiga tu vida, lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y para una conclusión final, en aquellos tiempos había violencia, en aquellos tiempos había falta de arrepentimiento, había rebeldía, y en estos tiempos actuales estamos pasando por eso. Que podamos ser como Noé, que podamos obedecer al Señor, que podamos permanecer a pesar de todo, porque el Señor, para aquellos que permanecen, tienen cosas grandes, como lo tuvo con este varón Noé. Los días de Noé, un juicio de Dios. Llovió 40 días y 40 noches, y toda la tierra fue destruida, todo ser viviente, salvo las especies que tomó Noé y su familia. Un juicio de Dios. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Bendiciones.